Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que se ocupa semana tras semana de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Yo soy Santiago Rivas y nuestro temario de hoy tiene 3 puntos. Para empezar, vamos a hablar sobre la agenda política, que va a estar enfocada sobre todo en la intensísima agenda legislativa de estos días. ¿Por qué? Pues porque están recién posesionados los ministros y las ministras del gabinete paritario de Gustavo Petro, salvo por Mintic y Minciencia, y están llegando pues todos los proyectos de ley en lo que se considera va a ser el único año de cordial entente entre los distintos partidos, los muy distintos partidos y el gobierno de Gustavo Petro. Después vamos a hablar específicamente sobre un proyecto de ley, el más importante de todos, el proyecto de ley crucial del gobierno Petro, que es la reforma tributaria propuesta por el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, redactada en conjunto con Luis Carlos Reyes, ahora director de la DIAN. Y para terminar, una noticia sobre una cuenta falsa que terminó creando un supuesto medio que tiene un contrato con la alcaldía de Medellín para hacerle propaganda al alcalde Daniel Quintero. Empecemos. Empezamos este episodio de Capital Político que va a estar dedicado sobre todo a la reforma tributaria, haciendo un repaso, como es habitual, de la agenda política. Y la agenda política, al menos para nosotros, esta semana pasa exclusivamente por el Congreso, que ha recibido y va a seguir recibiendo un montón de proyectos de ley en donde se están librando discusiones, en donde obviamente las diferencias ideológicas y de postura entre las muchas bancadas que ahora pertenecen a las mayorías del gobierno pues se van haciendo visibles, y nosotros queremos entender un poco qué es lo que pasa y sobre todo qué es todo lo que va a pasar. Para eso se encuentra con nosotros la periodista Camila Correa de la W Radio. Camila, bienvenida a Capital Político. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Hola Santiago, muchas gracias por invitarme y muy contenta de estar en este espacio. Bueno, Camila, cuénteme por favor, primero, ¿cómo está la cosa en el Congreso? ¿Qué proyectos de ley han llegado? ¿Cuáles han sido los más relevantes hasta ahora? ¿Qué se está esperando que llegue pronto dentro de lo que compete pues a este periodo de la legislatura? Pues el de la reforma tributaria que por fin se radicó, la radicó el ministro de Hacienda en compañía de gran parte del pacto histórico. También se radicó esta semana la reforma política que ya había anunciado Gustavo Petro, el presidente, había anunciado que la iban a radicar tal cual se radicó en el gobierno pasado y que la Corte Constitucional tumbó por unos errores de trámite. Entonces lo que hicieron fue arreglar el texto y el registrador acompañó la radicación de este proyecto en el Congreso. También se presentó un proyecto de ley contra el hambre, que es para entregar subsidios alimentarios, transferencias monetarias como a las comunidades más afectadas, más vulnerables. Otro de los proyectos que ya se había radicado en legislaturas pasadas, en congresos anteriores, es el que prohíbe el fracking en todo el país. En esta oportunidad estuvo la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, acompañando la radicación. Más de 60 congresistas alternativos también estuvo la Alianza contra el Fracking y bueno, muchas colectividades que están apoyando esta iniciativa. También se han radicado otros proyectos de ley, pero son más que todo más fríos, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, hay unos que buscan ponerle el tate quieto a los abusos de las aerolíneas. Entonces, más que todo, los principales, los que el gobierno ha radicado, son estos. ¿Cómo pinta la cosa? Pues mira que sí se ve un cambio porque, por ejemplo, lo vimos con el acuerdo de Escazú, el proyecto que lo ratifica. Este proyecto estuvo como muy lento en la legislatura pasada, en cambio en esta legislatura pues ya vimos que superó uno de sus debates tan esperados, obtuvo las mayorías. En esta oportunidad ya el Centro Democrático pasó de ser mayoritario a ser minoría, entonces en esta oportunidad ya vimos cómo está el pulso y que posiblemente los proyectos que está
radicando el gobierno van a poder tener las mayorías. Entonces, digamos, por ejemplo, ahí sí se marca como un camino con este acuerdo de Escazú. También vemos que el gobierno sí le quiere como meter el acelerador porque ya está anunciando que proyectos como la reforma tributaria van a tener mensaje de urgencia para poderlo aprobar muy rápido, para que pueda tener menos debates. Digamos que para esta reforma se necesitarían 4 debates normalmente, pero con el mensaje de urgencia ya va a ser mucho más corto, van a ser sesiones conjuntas, entonces digamos que yo sí siento que el gobierno tiene la confianza de que va a tener las mayorías. Vemos que el pacto histórico tiene muchísimos congresistas, tiene a la Alianza Verde, Centro Esperanza, tiene también a los partidos tradicionales que han anunciado su apoyo, como el Partido Liberal, el Partido Conservador también. Vemos que muy pocos partidos, el Centro Democrático va a hacer oposición, lo mismo la Liga de Gobernantes Anticorrupción, que bueno, solo tiene un congresista, el senador Rodolfo Hernández, y vemos también que Cambio Radical se ha anunciado que va a ser muy crítico, que no va a ser partido de gobierno. Entonces pues sí vemos que ahí hay mayorías y que sí les puede funcionar para sacar adelante estas iniciativas. ¿Cómo pinta la discusión con miras a la tributaria? ¿Existe, más allá de estas posiciones obviamente tomadas a priori o que son de alguna manera preventivas de lo que pueda pasar, algún tipo de consenso? Pues mira que yo lo veo muy difícil de entrada, porque no ha pasado ni una semana y ya varios congresistas, por ejemplo, del Centro Democrático, anunciaron que se iban a oponer a muchísimos de los artículos. Por ejemplo, ya he visto que el debate está muy fuerte sobre todo el impuesto a las bebidas azucaradas, a los alimentos ultraprocesados. El senador Miguel Uribe, por ejemplo, que hace parte de una de las comisiones económicas, ya está diciendo que no es cierto que esta reforma vaya a perjudicar únicamente a los que tienen salarios superiores a los 10 millones de pesos, sino que va a ser como de los 7.900.000. Ya ha dicho que también se van a ver perjudicadas muchas personas que tienen pensiones, digamos que no son tan altas. Entonces ya hemos visto como mucha oposición por parte del partido y de muchos congresistas que no están de acuerdo con que se afecte, por ejemplo, el gremio de la cinematografía. Incluso el senador Gustavo Bolívar anunció que se iba a reunir con el gremio, con la ministra de Cultura, para que no se les vayan a quitar como todos esos beneficios que se les dieron en la anterior reforma tributaria, en el gobierno del entonces presidente Iván Duque. Entonces hay muchos puntos que desde el comienzo ya empiezan a generar mucha ampolla, y muchos congresistas decían como, bueno, criticaron al entonces ministro de Hacienda Carrasquilla porque no socializó una reforma y fue y la tramitó en el Congreso así como a las patadas, y ahora pues, hacen lo mismo, digamos que no lo socializaron el proyecto antes de radicarlo, entonces quieren hacer el debate y ahora anuncian que va a ser con mensaje de urgencia para hacerlo rápidamente y que pueda estar listo por ahí en noviembre, digamos. Entonces, digamos que eso sí como que he visto un poco de resistencia desde el comienzo. Bueno, claro que francamente, Camila, no me parece que sea noticia que el Centro Democrático se oponga al gobierno. Pues digo, pues tanto como que sea una noticia como que estamos sorprendidísimos, no. Y las exenciones tributarias al cine vienen del 2003 de la ley del cine escrita por Sí, Felipe Aljure. sí, son como algunas. No, eso no son del Sí, presidente sino Duque, que son pues. algunos impuestos, digamos que no todos, pero sí algunos que de pronto en el gobierno de Duque sí fueron como más generosos, y son los que están diciendo que no les parece que se les vayan a retirar. La reforma, bueno, el código electoral, la reforma política, estas que son unas reformas estructurales que son necesarias y que son además interesantes de ver, porque, por ejemplo, el mismo Alexander Vega, que fue el registrador, que, bueno, trajo consigo tantas dudas, incertidumbres y problemas dentro de la carrera hacia las elecciones que terminó el 19 de junio, pues es el mismo que tiene que pasar su código electoral una vez más en el Congreso. La reforma política un poco tiene cuestiones viejas. ¿Esto cómo se ve? Estas discusiones que ya tenían cierto avance o que ya traían cierta inercia al interior del Congreso, ¿cómo pintan
para este periodo de legislatura? ¿Hay cambios sustanciales? Pues mira que el propio gobierno e incluso la registraduría sí dijeron que el proyecto era muy similar al que se cayó en la Corte. Sí tiene algunos cambios, como por ejemplo en el tema del registro civil, porque lo va a modificar, por ejemplo, para grupos etarios. Entonces ahí va a haber un cambio, pero por ejemplo habían dicho que con el tema de las listas, la regulación de las encuestas, la ampliación de la jornada electoral, la participación de la mujer que sea mucho más alta en las listas que se presentan por parte de los partidos, todo eso va a ser igual. Entonces, el gobierno sí tiene como esperanza de que vaya a prosperar esta reforma al Código Electoral. El tema es que el Congreso pues sí ha cambiado mucho. En el anterior Congreso lograron el consenso que fue como importante porque no hubo como resistencia por parte de algún partido, sino que hubo un consenso por todas las colectividades. El tema es que ahora el Congreso es totalmente diferente, entonces creería que ahí sí puede haber como un cambio, pero igual son mayorías de gobierno, ¿no? Entonces imagino que sí van a apoyar la iniciativa y porque ya todos están convencidos de que se necesita una reforma, incluso también se radicó otro proyecto por parte del senador Humberto de la Calle para modificar el Consejo Nacional Electoral, que ahora se va a cambiar en agosto. Entonces, sí se viene como toda esa discusión para modificar todo ese sistema. ¿Qué falta? ¿Qué falta por llegar al Congreso? ¿Qué proyectos se están esperando en los próximos días que sean cruciales y que estén anunciados por parte del gobierno y los ministerios? Bueno, hay un proyecto que habían anunciado que iban a radicar y es el que legaliza las drogas. Ya Gustavo Bolívar dijo que lo iba a presentar, incluso acompañó una iniciativa del representante Juan Carlos Lozada del Partido Liberal, que es para regular el cannabis de uso adulto. Ese es uno de los proyectos que ellos quieren impulsar y dijeron que este año ya tenía que estar. Pero, por ejemplo, las reformas que son más a mediano, largo plazo, son las que tienen que ver con la educación, que ya te mencioné, la tributaria, la política, la ley contra el hambre, ley contra el fracking. Hace falta también la reforma rural, todo el tema agropecuario, que también es pues, para implementar el acuerdo de paz. Este es uno de los proyectos que no se han radicado en el anterior gobierno, no se presentó, no se avanzó y ahora están buscando un consenso, han hablado con muchas asociaciones, con los campesinos, con todos los sectores involucrados para poder radicar la reforma rural integral, modificar también el catastro multipropósito y también haría falta la creación del Ministerio de la Paz, el Ministerio de la Igualdad, que es el que también va a liderar la vicepresidenta Francia Márquez, que son como las prioridades para este año. ¿Cuánto tiempo tomaría la creación de un ministerio? ¿Eso no dura como año, año y medio, 2 años? Sí, dura mucho, pero mira que desde el pacto histórico me han dicho que pueden pedir facultades extraordinarias para que lo pueda hacer más corto el Congreso, el trámite. Entonces, habrá que ver cómo van a hacer eso para ver si van a pedirle facultades al Congreso y eso sería de aquí a diciembre. Entonces, es como el propósito, pues vamos a ver, porque a veces tienen muy buenas intenciones, pero en el Congreso se encuentran con talanqueras, con la falta de tiempo de los congresistas para ir, con el ausentismo, entonces esos como son factores que a veces no tienen muy en cuenta. Por último, Camila, está el tema que volvió, pensamos que se había ido, pero volvió, de la reducción del salario de los congresistas. Según decían, no pudo abordar los salarios de la legislatura actual, sino que por ley tenía que al menos congelarlos y empezar a verificar su reducción a partir del final del periodo legislativo actual, es decir, en 2026. Esto suscitó un montón de discusiones, un montón de problemas y ustedes en la W sacaron una vaina llamada la lista JP. Entonces quiero que me cuente un poco la historia de esta lista, en qué consiste, porque eso tiene que ver es con el proyecto de ley pasado por el congresista JP Hernández, ¿no? El senador JP Hernández, que entró por la coalición Verde Esperanza y que tiene pues a mucha gente discutiendo si sí o si no era mentira o verdad que se podía congelar los salarios, en fin, entonces hágame por favor una cronología de esta lista JP, ¿cómo nació? Claro que sí. Bueno, nosotros esta semana llamamos al senador J. Hernández para hablar con él sobre ese incremento del salario de los congresistas, el que dejó listo el expresidente Iván Duque,
que ahora hace que los congresistas pues ganen un poco más de 35 millones de pesos. Entonces dijimos, llamemos al senador, que es el que está proponiendo que se les reduzca inmediatamente y que no se tenga que esperar hasta el 2026 como lo están proponiendo los congresistas Iván Cepeda, Gustavo Bolívar y Catherine Jubinao. Entonces lo llamamos y nos llevamos la sorpresa de que él dijo que había mucha resistencia en el sector alternativo para sacar adelante su proyecto de reducción inmediata. Él dijo que había mucha hipocresía, que había muchos congresistas falsos que decían una cosa en campaña, pero que llegaban al poder y ahí sí les gustaba. Entonces prácticamente lo que dijo es que no les gusta el dulce hasta que les dan una pruebita y les queda gustando. Entonces ahí dijimos como nos parece importante hacerle seguimiento a quienes van a firmar este proyecto y quienes realmente tienen el interés de reducirse los beneficios. Entonces Julio Sánchez Cristo, el director de la W, le propuso hagamos una lista, la lista JP, para que cada día usted nos mande la lista de quienes le van firmando, tanto en Cámara como en Senado, y nosotros hacemos una promoción al aire y lo vamos publicando varias veces en la emisión y también en la página web para que los colombianos como que tengan ese seguimiento y tengan la certeza de quienes están acompañando el proyecto, porque muchas veces dicen una cosa y no la llevan a la acción. Entonces nosotros quisimos hacer esa veeduría y acompañarlo en la iniciativa. Entonces él nos manda como el consolidado de las firmas en las noches y nosotros mandamos a hacer la promoción y va sonando. Entonces hoy, por ejemplo, sacamos la lista, ya van 80 congresistas de varios partidos políticos y lo que decía el senador es que era muy extraño que los partidos tradicionales eran los que más lo estaban apoyando y que desde su propia colectividad y también desde el pacto histórico le estaban haciendo mucha resistencia. Entonces ahí fue cuando nos contó que ayer tuvo un almuerzo en el Hotel de la Ópera en el centro de Bogotá, en donde el senador Roy Barreras y presidente del Congreso lo invitó a una reunión con la bancada para socializar su proyecto y para que le dieran las firmas a su proyecto. Y ahí fue cuando contó que lastimosamente varias senadoras, María José Pizarro, Isabel Zuleta, Clara López, le dijeron que por el momento no le iban a acompañar la iniciativa, que algunas de ellas le dijeron que ellas necesitaban también el sueldo porque tenían una casa que mantener, porque una de las senadoras es madre cabeza de familia, tiene 2 hijas que alimentar. Entonces, que sí sintió como un poco de molestia por el nivel de exposición y porque ellas sentían que las estaban haciendo matoneo y que las estaban presionando y prácticamente llevándolas como a la picota pública. Entonces ya empiezan los roces de quienes piensan que esto no puede ser como tan populista, sino que más bien debe ser una discusión técnica de si efectivamente se puede reducir el salario inmediatamente o si hay que esperar hasta el 2026. Bueno, pero eso sí es información que se puede verificar. ¿Quién tiene la razón? Es decir, se puede reducir el salario porque eso cambia completamente todo. Es decir, si J. P. Hernández pasa su proyecto de ley con ayuda de la W y finalmente no se puede hacer eso, pues lo único que pasa es que después en una revisión de constitucionalidad la Corte Constitucional le tumba el proyecto y termina no pasando realmente nada. Entonces, ¿qué es verdad? ¿Es verdad que pueden reducirse el salario o no? ¿Quién tiene razón? J. P. Hernández, tiene razón Gustavo Bolívar, tiene razón el proyecto de ley que pasaron con Caterine Jubinao e Iván Cepeda, tiene razón el proyecto de ley que pasó del Centro Democrático. ¿Eso cómo funciona? Pero mira que es curioso porque el proyecto de Gustavo Bolívar, de Iván Cepeda y de Catherine Jubinado es el que pide ponerle un tope al salario desde el 2026. Pero mira que ellos firmaron el proyecto de JP, bueno, a excepción de Iván Cepeda porque está en Cuba. Entonces, le firmaron el proyecto para reducir el salario de forma inmediata. Entonces, digamos que ahí sí dan un mensaje de que al fin se puede de manera inmediata o fue que de pronto no se hizo un análisis exhaustivo. Incluso en las últimas horas, en la Cámara de Representantes se hizo una mesa técnica con muchos expertos, con UPRIMI y con varios académicos para saber si realmente hay una salida para hacerlo de manera inmediata. Entonces, mira que todavía está el debate y la que lideró esa mesa técnica fue la representante Jubinao. ¿Qué diferencias hay entre los proyectos de ley existentes? Es decir, hay uno, usted mismo me contaba uno del Centro Democrático, uno que es el que estamos hablando
Bolívar Jubinado Cepeda, está el de J. Hernández y hay uno que pasa Gustavo Bolívar. ¿Por qué hay tantos? ¿Qué diferencias existen entre ellos? Sí, pues por ejemplo, en el caso del proyecto del pacto histórico, lo que buscan es ponerle como un tope y que no puedan exceder los 28 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que son unos cerca de 28 millones de pesos. El del Centro Democrático sí también propone que sea inmediato, que es reducir el salario de los congresistas en un 20%. Ellos están insistiendo en ese impuesto solidario, que es ponerle un impuesto a los salarios más altos del Estado de manera inmediata y que ese dinero pueda ir como a causas sociales, a las personas más desfavorecidas. Entonces, pero pues este impuesto no había prosperado. Entonces ellos están insistiendo en este impuesto que va a ser como una especie de bono solidario. Y el otro proyecto, el de JP, espérame, yo lo abro acá para decirte qué es lo que trae, pero por ejemplo elimina la prima de servicios especiales, que es en donde se unificó la prima de vivienda y localización y de salud, que es de unos 11 millones de pesos, porque los congresistas reciben el salario básico, reciben los gastos de representación y reciben la prima especial. Y en diciembre reciben una prima navideña, es eliminar esa prima especial y también ponerle un tope al salario. Ay, ¿sabes que hay un temita? Hay un temita también que me faltó de agenda legislativa, bueno, y es que la otra semana se elige Contralor General. Entonces eso va a ser noticia. La puja ha estado muy fuerte en el Congreso. Hace unas horas hubo audiencia en la Cámara y en el Senado para escuchar a los 10 finalistas a ocupar el cargo y están debatiéndose muy fuerte entre los candidatos María Fernanda Rangel y también está Carlos Hernán Rodríguez, Andrés Castro, que son como los punteros. Camila, muchísimas gracias por este resumen concienzudo. Pues nada, hasta la próxima vez que podamos hablar aquí en Capital Político, de verdad, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por hacerle seguimiento a todos estos temas y ahí estamos muy pendientes para darles toda la información. Mil gracias por la invitación. Esta entrevista con Camila nos dejó a nosotros en una encrucijada, o mejor dicho, nos dejó a nosotros más tareas. Razón por la cual este episodio de Capital Político está saliendo más tarde de lo acostumbrado. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros en Capital Político estamos a favor, y de verdad muy a favor, de que a los congresistas y a las congresistas se les haga escrutinio y sobre todo se ejerza presión para que pasen ciertos proyectos. Yo lo he hecho en el pasado y considero que es un mecanismo válido porque es que eso es lo que se llama democracia representativa. Pues bueno, más allá de eso y de la versión de María José Pizarro, a quien conozco y aprecio muchísimo, que dice que no es una cosa que tenga que ver con el hecho de que ella sea madre cabeza de familia ni nada, sino simplemente que no ha leído el proyecto de J.P. Hernández. Más allá de eso, lo que a nosotros nos quedaba por comprobar o corroborar es si se puede, si existe en el reglamento una ley que diga que un congresista o que el Congreso, que los congresistas se pueden bajar su salario en el mismo periodo legislativo, es decir, que este mismo año ellos puedan bajarse su salario. Entonces nosotros lo que hicimos fue contactar a varios de nuestros expertos de confianza. El primero de ellos fue Felipe Botero. Le preguntamos si él creía que era posible o no era posible y este es el audio que nos mandó. Yo sí creo que los congresistas pueden bajarse su salario. Pues eso lo que tienen que hacer es pasar una ley y aprobar la ley, y la ley pues tiene que definir el periodo a partir del cual es efectiva el cambio jurídico, el cambio legal. Lo que pasa es que en el pasado la razón por la cual esa ley no pasa, la ley de reducción del salario, es que ellos se declaran impedidos y dicen que no pueden participar en el debate porque pues ellos se verían afectados. O sea, es un argumento como un poco tendencioso, me parece a mí, porque pues sí lo pueden hacer, y si hay un liderazgo efectivo y fuerte que diga no, pues lo vamos a hacer y lo hacemos, el argumento del impedimento pues me parece que no aplica mucho. Digamos, esa es la salida a través de la cual históricamente han bloqueado las modificaciones en los salarios. Muchísimas gracias, Felipe. Él, por si no lo conocen, es politólogo, en este momento es profesor universitario, duró mucho tiempo al frente
de Congreso Visible, un observatorio del Congreso de la República que se dedica precisamente a ver el accionar, el actuar de quienes nos representan en lo que en otros lados sería el Parlamento. Bueno, luego de eso yo me puse a hablar con una de nuestras expertas de cabecera, no nos da el nombre, no nos grabó un audio, pero entonces empezó a decirme muchas de las formas en las cuales esto funcionaría y me dice más o menos, yo no me sé de memoria las normas del Congreso, pero en principio pensaría que los conflictos de interés que son en el propio detrimento de los congresistas podrían zanjarse solo con la transparencia, es decir, si me benefician no va a estar la transparencia, pero si me perjudican no veo por qué no puedo ser transparente y asumir los perjuicios. Es lo que me parece razonable, pues cada cual puede hacer lo que quiera con su salario. Claro, esto traería demandas de congresistas que tenían derechos adquiridos y no voten a favor de la rebaja de salarios como pasó con la constituyente en 1991, pero ese problema me parece menor. Entonces yo le digo, bueno, esto me parece muy complejo y ella me dice, no, el problema es que este país es muy leguleyo. Aférrate a los principios generales mejor. Si los congresistas quisieran ser generosos y solidarios con una sociedad desigual y con hambre, donarían una parte de sus salarios y eso no sería cuestionable. Pues esto es una especie de donación. Si todos quisieran lo podrían hacer. Habrá unos que no lo quieren hacer y se pegan a leguleyadas. Esos son los que en todo caso después van a demandar. Entonces yo le digo, claro, pero es que aquí hay dos ponencias enfrentadas y existe además la presión que se está haciendo por el proyecto de J.P. Hernández. En fin, me dice, bueno, ahora mismo debaten si debería ser una reforma constitucional o una reforma a la ley cuarta. Con respecto al acto legislativo, el problema es que hay un tema de derechos adquiridos y la posibilidad de que la reforma constitucional se caiga por la cláusula del Estado social y la idea de no regresividad de derechos. Uno diría que no tendría por qué ser si quienes pasan la reforma son congresistas, pero la ley cuarta conecta los salarios de todas las cabezas de todas las ramas, así que podría afectar a los magistrados de las Cortes, así que el efecto se va extendiendo más allá del Congreso y en efecto eso es un rollo. Entonces, esto es lo que nos decía nuestra experta y nuestro tercer experto ya nos explicó bastante mejor. Él es Rodrigo Uprizny, investigador de justicia, y esto es el mensaje que nos mandó. La reducción del salario o de los ingresos de los congresistas a máximo 25 salarios mínimos no es, sin lugar a dudas, uno de los problemas más centrales de Colombia, pero no es un asunto menor. Primero, porque es el cumplimiento de un compromiso asumido por candidatos y segundo, porque es una muestra de que hay un compromiso con reducir las desigualdades extremas de este país. Creo que es inaceptable que los congresistas ganen 35, 37 salarios mínimos. Es una de las relaciones más fuertes en América Latina, solo superada por México. Lo segundo es el tema de si se puede hacer de manera inmediata. Yo creo que por medio de una reforma constitucional sí se puede hacer de manera inmediata, o sea, apenas se tramite y entre en vigor la reforma constitucional. Los argumentos que se han señalado en contra son básicamente tres. El primero, que habría derechos adquiridos, pero no es así. El derecho adquirido en relación al salario es una vez se causa el salario. Y entonces esto obviamente sería sobre remuneraciones futuras, entonces no es retroactivo, no afecta a derechos adquiridos, sino es una norma de vigencia inmediata. El segundo argumento es que eso afectaría expectativas legítimas y que estas deben ser protegidas, como se hizo con el tema de la reducción a pensiones de un acto legislativo, si no estoy mal, desde 2004 o 2005, que la redujo a máximo 25 salarios mínimos, las llamadas megapensiones, y se estableció que solo entraría a regir 5 años después. Y yo creo que las expectativas legítimas deben ser protegidas, pero aquí la gran diferencia es que es un punto que no es menor y que no se enfatiza suficiente, es que el Congreso aquí no está imponiendo normas a terceros, caso en el cual el argumento de las expectativas legítimas es más fuerte, sino que el Congreso se está autorregulando y se está automodificando. Y entonces frente a eso, pues el tema de las expectativas legítimas no opera. Porque si yo quiero de manera inmediata renunciar a algo, que es lo que harían los congresistas, lo puedo hacer. El tercer argumento es el argumento de que
yo supongo, con el que dije anteriormente, que todos los congresistas están de acuerdo, y quienes no están de acuerdo podrían decir: a mí me impusieron una norma y violaron mis expectativas legítimas y mi confianza legítima en que durante 4 años tendría un salario o una remuneración de 25 salarios. Yo creo que frente a ese argumento y frente a la posibilidad de que la Corte Constitucional declarara inconstitucional la reforma por modificar algún pilar de la Constitución, afectar lo que en este caso sería tal vez el del Estado de Derecho, yo creo que la respuesta es la siguiente. Para evitar ese riesgo, podría establecerse un régimen de transición, pero renunciable. Es decir, que se dijera: entra a regir inmediatamente, y las personas, pero se establece el siguiente régimen de transición, que la reforma se aprobaría en el 2023, porque es reforma constitucional, entonces que en el 2000 la reducción sería a 30 salarios mínimos en el 2023 y a 25 en el 2024, algún régimen de transición, y que los congresistas que quieran adherir a ese régimen de transición pues tienen que expresarlo y dar sus razones para adherir. De esa manera le da más solidez a la reforma y se enfrenta el argumento de quienes dicen que a mí no me pueden imponer, como siendo de pronto minoría en la votación, la reducción inmediata de mi salario porque violaría mis expectativas legítimas. Entonces yo creo que con esa norma, ese régimen de transición renunciable o al cual hay que adherir, se evita ese argumento, y así los colombianos sabríamos quiénes son los congresistas que no son capaces de vivir con 25 salarios mínimos, que es una remuneración más que suficiente. Por último está la vía. Algunos dicen que basta reformar la Ley Cuarta de 1992 y eliminar una prima alta que tienen los congresistas o unos gastos de representación altos que tienen los congresistas, pero ahí sí yo no estoy de acuerdo, porque eso tiene dos problemas. Podría ir contra el artículo 187 de la Constitución, que regula el reajuste de la remuneración de los congresistas y establece una regla que se incrementa según el promedio ponderado de la remuneración, de los aumentos de la remuneración de los servidores de la administración central. Entonces violaría, a mi juicio, esa norma. Y segundo, como sería una norma legal, entonces ahí sí se puede argumentar más fuertemente principios constitucionales como los de confianza legítima. Mientras que contra una reforma constitucional tocaría decir que se viola un pilar de la Constitución, y eso es más difícil. En síntesis, yo creo que habría que hacer una reforma constitucional que le agregue al artículo 187 un parágrafo que diga simplemente: a partir de la vigencia de esta reforma constitucional, la remuneración total de los congresistas, porque hay enorme falta de transparencia, porque hay asignaciones salariales, hay gastos de representación exentos de impuestos, hay primas. Entonces yo creo que eso deben eliminarse y volverse una remuneración clara, que la gente sepa qué es lo que ganan los congresistas simplemente leyendo la norma, que esa remuneración total no podrá ser superior a 25 salarios mínimos, o incluso siguiendo la propuesta de algunos en la audiencia de que su incremento se hiciera de aquí en adelante no por los aumentos del salario mínimo, sino conforme a el índice al consumidor, índice de precios al consumidor, que se diga: a partir de la vigencia de esta norma, el salario de los congresistas es de 25 salarios mínimos y de aquí en adelante se incrementará conforme al índice de precios al consumidor. Y se establezca la norma transitoria. Los congresistas que no quieran aceptar esta norma de vigencia inmediata podrán adherir a un régimen de transición, que es el siguiente, y se establece ese régimen de transición. Y yo sería partidario que es que tengan que adherir y no que tengan que, sino que sea renunciable. Rodrigo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Felipe. Muchísimas gracias, experta anónima. Y ahora sí, tarde, pero entregamos corroborado, o al menos hasta el punto en donde se puede saber, nuestro episodio de Capital Político. Continuemos con el episodio.
Por supuesto, el tema de esta semana en Capital Político es básicamente la reforma tributaria que ya pasó el gobierno Petro en cabeza de su ministro de Hacienda, José Antonio Campo. Vamos a hablar sobre esto para tratar de desentrañar las muchas líneas que lo componen o las muchísimas facetas que tiene, obviamente las muchas áreas polémicas que trae consigo, y tratar de entender si existe alguna diferencia con la reforma tributaria que pasaron Duque y Carrasquilla en abril de 2021 y que suscitó o que terminó de desatar lo que fue el paro nacional. En ese momento, cuando Duque y Carrasquilla lanzaron su reforma tributaria, nosotros hablamos con María Fernanda Valdés, economista, especialista en temas tributarios con nosotros, que ha tratado de muchas maneras y también ambientales. Y pues bueno, la volvimos a llamar para que nos hablara un poco sobre esta reforma tributaria que está pasando el nuevo gobierno. María Fernanda, bienvenida a Capital Político. Muchísimas gracias por estar acá. No, muchas gracias, Santiago, por la invitación y a todos los de Capital Político. Bueno, María Fernanda, lo primero es, ¿participó usted de esta reforma tributaria nueva, de crear este documento y cómo fue? ¿Qué tanto participó? ¿En qué consistió? Nosotros tuvimos varias reuniones, el ministro Campo hizo varias reuniones con expertos, entre eso, por ejemplo, estuvo el director de Desarrollo, estuvieron varios expertos que han hecho propuestas tributarias. A mí me invitaron a ser parte de esas discusiones. Entonces, estuve en las discusiones, un poquito sabía de qué iba la reforma tributaria, pero ya la redacción final sí se encargó fue Luis Carlos Reyes y José Antonio Campo con todo el equipo. O sea que yo al final incluso tuve algunas sorpresas, había cosas que en las discusiones pensé que iban a quedar de alguna forma y quedaron de otra. Pero sí estuve en algunas reuniones con la academia, se reunieron ellos para ver qué propuestas estaban sobre la mesa y qué cosas se podían hacer. Nosotros habíamos hablado en 2021 sobre dos características principales. Una era la progresividad de la reforma y la otra era la estructuralidad de la reforma. ¿Cómo está esta nueva reforma en esos términos? ¿Avanza en estructuralidad, que era algo que le fallaba mucho a la reforma de Carrasquilla y Duque? ¿Avanza en progresividad, que era algo que había logrado de alguna manera la reforma de Carrasquilla y Duque? Yo diría que comparando las dos propuestas tributarias, ambas eran progresivas y ambas son estructurales, ¿sí? Pero son diferentes en su grado de progresividad y en su tipo de estructuralidad. Por ejemplo, hablemos de progresividad. La reforma de Carrasquilla, la propuesta, era también progresiva, pero implicaba sobre todo un aporte de la clase media y la clase alta, pero baja, ¿sí? Como la gente que ganaba menos de 10 millones de pesos, pero más de 3, más o menos esa era la gente que más iba a aportar con la reforma de Carrasquilla, mientras que la de Ocampo implica en verdad poner a gravar más a la gente que más gana. Y con eso, ¿a qué me refiero? La gente que gana más de 10 millones de pesos, pues son los que van a pagar, pero sobre todo la gente que más se va a ver afectada es la gente que gana más de 140 millones de pesos al mes. Y eso es impresionante. Yo lo estaba conversando con mi familia y todos me decían, no, tú te estás refiriendo a 140 millones de pesos al año. Y yo, no, al mes. Sí, es que resulta difícil de creer. Para pasar... Sí, es difícil de creer. La gente piensa que uno se está equivocando, pero no es así. Primero, hay mucha gente que gana esa plata y hoy en día, según estudios pues serios, incluso los estudios que hizo la Comisión de Expertos de Beneficios Tributarios, muestra que ese grupo de gente hoy paga muy poco comparado con sus ingresos. Entonces, al final terminaron haciendo una reforma que sí va al foco de la desigualdad. Entonces, para concluir, pues ambas son progresivas, pero el tipo de progresividad es diferente. Pues es que nosotros justamente cuando hablamos de la reforma de Carrasquilla, hablábamos de la gente que más plata tiene en este país, lo que hace es eludir impuestos, no evadir, sino eludir, aclaro pues para nuestra audiencia, haciendo muchas SAS, ¿no? Una que le paga el colegio de los niños, y otra que le paga la camioneta de no sé qué, y otra que paga los apartamentos, y otra que paga no sé qué, y todo se pasa por gastos de representación. Entonces la mayoría de los gastos que una persona común y corriente que tiene un sueldo, ¿no?, hace, que es pagar el arriendo, pagar el colegio, pagar la gasolina, pagar un poco de cosas. Eso tiene forma de atacarse, eso aparece dentro de las proyecciones de la reforma de Ocampo. Bueno, el ministro Ocampo siempre tuvo clarísimo que el problema
de la evasión y la elusión era que era muy difícil diferenciar los verdaderos gastos de las personas con los verdaderos gastos de las empresas, ¿sí? Entonces, en el diagnóstico eso siempre estuvo muy claro. Yo creo que eso se puede atacar por medio de la DIAN y afortunadamente la reforma tributaria le da uñas a la DIAN para poder trabajar en esto, ¿sí? Se habla de un fortalecimiento de la DIAN. Luis Carlos Reyes también está súper consciente de que ese es un problema que se tiene que atacar. Además, en la ley hay otra cosa que ataca ese problema, y es que tú sabes que las personas, sobre todo la gente más rica, que gana no ingresos laborales, sino ingresos no laborales, por ejemplo, te estoy hablando de un médico cirujano, un cirujano plástico que pide que le paguen además en efectivo y que él puede meter todos los costos y gastos de su proceso para pagar menos impuestos. Entonces, hay sectores que, por ejemplo, sobre todo los sectores más ricos, que tienen costos asociados a su trabajo del 99% de sus ingresos. Imagínate lo que es eso. O sea, prácticamente ellos no ganan nada, pobrecitos, ¿no? Porque ellos todos lo gastan pues en gastos de su ejercicio. Entonces, lo que hace esta reforma, y a mí me parece que fue una forma muy genial de trabajarlo, es ponerle un límite a eso. Ponerle un límite que la gente no pueda decir que se gasta, que sus costos representan el 99% de sus ingresos, ¿sí? Sino que lo pone, creo que el límite creo que es 91%. Entonces la gente dice, no, pero si es un ingeniero, por ejemplo, que en verdad se gasta buena parte de su ejercicio con gastos porque le toca comprar cemento, le toca pagar un montón de cosas. Entonces, en ese caso, lo que dicen es, pues, vaya a la DIAN, muestre sus papeles y si usted puede garantizar de que todo eso que usted está metiendo como gastos es verdad, pues nosotros le aceptamos pues su reclamación. Entonces, la verdad es una forma de resolver el asunto muy bien hecha, muy bien hecha. ¿En qué porcentaje quedó el puesto límite? Yo creo que quedó en 91%. Creo que eso fue lo que entendí, pero podría revisarlo. Es alto, claro. Igual es alto, ¿no? Igual es alto, sí. Pero cuando tú ves que los percentiles más altos lo que usan es niveles hasta el 99%, pues es algo que es razonable, ¿no? Bajarlo un poco. Sí, está bien. Igual, pues obviamente lo que existe ahí es como una narrativa, ¿no? Pues que es si una persona es consultora o si una persona, por ejemplo, es un comunicador de altísimo nivel y todos sus almuerzos son reuniones de trabajo, no, ahí empieza a jugar una cantidad de cosas que tienen que ver más con la vida de los individuos, pero esos cálculos macro, pues obviamente es lo que determina qué tanto está dispuesto el Estado a sacar, pues, de la tributación. El otro asunto es cómo se mide la estructuralidad, porque usted me hablaba de que había dos formas distintas de estructuralidad. Yo quiero saber en qué se basa esa medición. ¿Cómo hace uno para saber que una reforma tributaria es estructural o más estructural o de otra forma estructural? Yo miraría, por ejemplo, el nivel de recaudo. Cuando el recaudo es alto, por ejemplo, esta reforma implica que al final de los 4 años se puede recaudar hasta unos 50 billones de pesos. Entonces ya esa es una medida de estructuralidad, ¿no? Que es un recaudo alto. Ahí podemos comparar. El primer año lo que proponía la reforma de Carrasquilla era el 2,4 puntos del PIB. La que se está proponiendo ahora es 1,7 puntos del PIB. O sea, es un poquito, en esa medida es un poco menos estructural que la que decía Carrasquilla, ¿no? Pero ambas son estructurales porque buscan recaudar suficiente y con eso generar unos ingresos permanentes en el Estado que hace que en un año no estemos hablando de otra reforma tributaria. ¿Sí? Si esto pasa, en un año no estaríamos hablando de otra reforma tributaria y eso sería maravilloso. Entonces, esa es la primera medida que habíamos hablado de estructuralidad. Pero hay otra que está relacionada con qué tipos de impuestos son los que aumentan el recaudo y qué tipo de impuestos no aumentan, ¿ya? Entonces, la estructura tributaria colombiana, y esto lo dicen absolutamente todos los expertos con los que tú te vas a encontrar, tiene un problema y es que recauda muy poco de las personas naturales. Entonces, cualquier reforma que implique aumentar el recaudo de las personas naturales, pues va a ser más estructural. Aquí podemos comparar las dos propuestas. La propuesta de Carrasquilla implicaba recaudar de las personas naturales 1,4 puntos del PIB. La de Ocampo implica recaudar de las personas naturales 0,6 puntos del PIB. En este sentido, la de Carrasquilla sería, digamos, más estructural porque buscaba recaudar más de las personas naturales. ¿Por qué es esta diferencia en estos dos valores? O sea, ¿por qué la de Carrasquilla recaudaba más de las personas naturales que la de Ocampo? Pues porque Ocampo se basó en solamente recaudar de las personas que ganan más de 10 millones de pesos al mes. Mientras que la de Carrasquilla, acuérdate que antes bajaba el umbral.
y lo que hacía era poner a pagar a la clase media. Esta es la gran diferencia de los dos y por eso Carrasquilla lograba recaudar más. Hay otro tema que ha sido álgido y es el tema de las exenciones, ¿no? Se logró mantener las exenciones de la ley del cine. Yo personalmente, esta es mi línea editorial, me parece que eso está bien porque la ley del cine ha entregado resultados tangibles en términos de aumento de la producción y porque obviamente el sector cultura pues es de los que menos apoyo estatal ha recibido históricamente, pero al mismo tiempo pues eso lo único que hace es generar una falsa equivalencia entre todos los sectores y entre todas las exenciones. Entonces, ¿cómo manejar eso? ¿Sí será que van a quedar reducidas o eliminadas todas las exenciones tributarias salvo el cine, o va a haber otros sectores que salten y logren ganar el favor ahí del mantenimiento de algunos de esos beneficios tributarios que de nuevo no me parece que sean del todo injustos siempre? Bueno, el tema con los beneficios tributarios es que es muy difícil saber si un beneficio tributario funciona o no funciona, ¿sí? Es muy difícil, prácticamente no hay estudios que muestran que algún beneficio tributario en verdad funciona para incentivar algún sector y alguna cosa. Entonces, ha sido muy problemático porque cada vez que uno habla de eliminar un beneficio tributario, por ejemplo, eliminar el beneficio tributario que tienen los libros, pues sale la gente a decir, ¿cómo así? A este gobierno no le importan los libros, no le importa la cultura, no le importa que la gente lee, quiere mantenernos ignorantes, ¿sí? Todos los beneficios tributarios tienen una parte bonita. Entonces, ponerse a pelear con toda la gente que tiene hoy beneficios tributarios es muy difícil. ¿Qué hizo esta reforma y que me parece muy genial? Bueno, algunas las quitó. Por ejemplo, el día sin IVA, dijo, se acabó el día sin IVA, ¿ya? Economía naranja y los beneficios tributarios de la economía naranja se acabó. Pero hay otros beneficios tributarios que no los quieren acabar porque dicen, bueno, puede, por ejemplo, los beneficios tributarios a la transición energética, los beneficios tributarios a las industrias cinematográficas, que pareciera que vale la pena al menos darle una oportunidad a ver si funcionan o no. Pero lo que hizo la reforma, que es tan increíble, fue ponerle un límite. ¿Sí? Usted use el beneficio tributario que quiera, pero no se pase de un porcentaje. Entonces, con esto se acaba ese problema de ponerse a pelear cuál sí va, cuál no va, esta sí es importante, a ustedes no les importa no les importa las tiendas de barrio, a ustedes no les importa la cultura, a ustedes no les importa un montón de cosas. Entonces, sí nos importa, pero ustedes se van a poner un límite y de ahí no me van a pasar. Y con eso, ¿qué se hace? Se balancea la cancha, porque hoy en día hay sectores que pagan impuestos altísimos y hay sectores que pagan impuestos súper bajos porque pueden usar esos beneficios tributarios. Lo que se hace es que se iguala la cancha y se espera, incluso se hace una aproximación de cierto grado de crecimiento económico que va a venir por eso. Cuando las empresas pueden competir libremente, pues se supone que van a poder crecer mejor y van a poder estar en una mejor situación. Ahí, por ejemplo, ¿cómo contar o cómo han pensado mostrar los impuestos llamados saludables? Es decir, el impuesto a la comida ultraprocesada, las bebidas azucaradas, como un impuesto distinto al que pretendía gravar productos de la canasta familiar, sabiendo que no es una cosa y la misma, pero al mismo tiempo sabiendo que se le está vendiendo como exactamente la misma cosa. ¿Cuál debería ser la estrategia para que la gente entienda y cómo sería la estrategia para que sea el productor primario quien pague los impuestos y no la gente, como se está diciendo que va a pasar? Bueno, este tipo de impuestos que son muy diferentes a un IVA, ¿sí? Porque un productor no puede hacer nada con su producto para pagar menos IVA. En cambio, un productor sí puede hacer cosas con su producto para pagar menos impuestos saludables, ¿sí? Para que no lo afecte. Y eso es lo que se ha mostrado que ha pasado, por ejemplo, en Chile, en otros países donde hay este tipo de impuestos y también unido a una campaña pues fuerte que implica también el etiquetado más claro de qué son los componentes de cada producto. Entonces, un productor sí puede modificar su producto para que tenga menos azúcar, para que tenga menos grasas saturadas y para que no le impacte tanto esto. Y eso es lo que quiere hacer este impuesto. Este impuesto no quiere recaudar, incluso cuando tú te pones a ver cuánto recauda este impuesto, es poco, ¿sí? Su análisis es que eso va a ser poco. Eso lo que genera es cambios de comportamiento en las personas, porque si sube un poquito el precio, se supone que la gente lo va a sustituir por otros productos. Muchos de estos productos son sustituibles, ¿sí? Tú puedes comer en vez de una bebida azucarada, te puedes tomar un agua o endulzado con otro tipo de edulcorantes que sean permitidos pues por esta reforma.
Entonces busca que la gente cambie su consumo, no que pague más por ese impuesto, por ese producto, sino que cambie su consumo, pero sobre todo busca que las empresas cambien la formulación de los productos. Y eso es muy positivo para la salud. Yo sé que esto es muy difícil de vender. Incluso en algunas reuniones yo misma dije que no deberíamos meternos con ese impuesto, porque recauda poco, es difícil de explicar, es difícil de decirle a la gente, vea, es muy difícil, Santiago, explicarle a la gente que la gente no sabe bien qué es lo que está consumiendo y que uno como Estado sabe mejor qué es lo que se debe consumir. Pero por otro lado, pues hay una realidad y es el aumento de ciertas enfermedades que está asociada con un consumo y que las empresas en vez de, no tienen incentivos para cambiar la reformulación de los productos. Entonces, cada día tenemos productos pues que son peores para la salud y no se está pagando por eso. Entonces, yo creo que ellos se lo quisieron jugar. Y creo que hay una parte importante de la opinión pública que está a favor de ese tipo de impuestos. Yo pensaba que no, pero hay gente que entiende la racionalidad de esos impuestos y el gobierno se la quiso jugar pues por meterlos en esta reforma. No por recaudar más. Como te decía, Santiago, esto no recauda más. Lo que se busca es cambiar el comportamiento de las empresas y de las personas en su consumo. Yo me declaro muy a favor de esos impuestos, sobre todo porque hay unos asuntos en la comodidad que terminan siendo muy dañinos y muy nocivos para la vida de las personas, y uno de esos pues es el diseño de la canasta familiar, ¿no? Entonces permitir que haya gente, directores de mesas de opinión, directores de medios que todavía estén dispuestos a defender la idea de que una gaseosa hace parte de la canasta familiar básica, no es otra cosa que una cooptación corporativa de nuestra vida, ¿sí? ¿No? Como que es algo que no tendría definitivamente cabida en un diseño racional a la luz de nada, pero nosotros somos un país que sí cree que eso hace parte de la canasta familiar. Entonces, sí, es decir, creo que obviamente va a tener unos ciertos problemas, pero creo que al mismo tiempo el trabajo que se ha hecho muy extenso de mover estos impuestos que llevan años proponiéndose, también han hecho mella, y creo que hay mucha más gente dispuesta a considerarlo de la que había hace, no sé, 2, 3 años. Exacto. Y yo te digo una cosa, la gente dice, oh, yo soy libre de consumir lo que yo quiera. No, quienes están imponiendo lo que tú comes son muchas de las empresas que hacen los alimentos. Entonces tú no estás libre. O sea, ¿qué prefieres? ¿Sí? Que haya un Estado también que vele por la calidad y el tipo de productos que se están ofreciendo, o tú ser un esclavo de la industria y comer cada día proporciones más altas de azúcar, sal y un montón de cosas que te van a enfermar. No sé. Sí, la discusión ahí es un poco, es como una situación que no es la ideal, pero es mejor que la que tenemos ahora. Ya para terminar, ¿qué no le gusta? ¿Hay algo de esta reforma tributaria que no le guste, a la que usted haya tenido una objeción permanente, algo que le prenda algún tipo de alarma? Hay una cosa que a mí no me gusta de la reforma, y es que en las últimas dos reformas, las dos, la de Carrasquilla y la que siguió, no eran reformas tributarias, sino que eran reformas fiscales. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente hablaba de impuestos, sino que también hablaba de gastos. Y eso lo que hace es que una reforma tributaria sea más fácil de vender al público, porque le estás diciendo, imagínate el mensaje tan potente, decirle, vea, señores, que ustedes ganan más de 10 millones de pesos, ustedes van a ganar más, van a pagar más, pero esto se le va a transferir en un programa X, Y, Z, y que la gente tenga muy claro para dónde va esa plata. En esta reforma tributaria no hay eso. Esta reforma es una reforma tributaria, donde no se habla de para dónde va ese gasto, cómo se va a distribuir esos nuevos ingresos. Entonces me parece que eso en ese caso fue un retroceso, que lo entiendo porque esta reforma tributaria se elaboró antes de que se fuera gobierno. ¿Sí? Entonces no se tenía muy claro pues cuáles eran los programas que se iban a hacer, entonces se hizo un poco a la carrera al principio, cuando incluso no tenían acceso a la DIAN ni a todos esos simuladores de las reformas. Ellos tenían que pedir un permiso especial cada vez que iban a la DIAN a decir, vea señores, que nosotros estamos haciendo una reforma tributaria, nosotros hoy no somos nadie, pero mañana vamos a hacer gobierno y necesitamos que ustedes nos ayuden. Y afortunadamente pues la DIAN y en Hacienda les ayudaron con eso, pero pues no tenían toda la información para hacer una reforma fiscal. Pero yo creo que hubiera sido mucho mejor una reforma fiscal que tuviéramos claramente en la ley a qué se van a destinar todos los nuevos recursos. En eso creo que faltó algo. ¿Qué tan
¿qué tan posible es que pase tal cual está la reforma ahora? ¿Cómo se ve la cosa en el Congreso? No, yo creo que eso se va a discutir. Por ejemplo, esta reforma no le baja las tarifas a las empresas y todos sabemos, incluso pues el gobierno en este momento sabe que las tarifas de las empresas están muy altas y si se piensa limitar los beneficios tributarios, pues van a ser incluso más altas. Y eso pues, eso es un problema. Yo creo que por ahí puede que haya un cambio. Me imagino que incluso no propusieron reducir esas tarifas porque sabían que en el Congreso lo iban a proponer. Yo me imagino que por ahí hay alguna cosa sobre los beneficios tributarios que siguen. Creo que podría haber otra discusión de algunas cosas que se quieran mantener. Lo bueno es que con esta reforma tributaria, como le pone un límite a los beneficios tributarios, pues no importa en verdad tanto, no es tan negativo que un beneficio tributario persista, porque igual se va a poner un límite, ¿sí? Entonces no es tan grave, el tema de los beneficios tributarios no es tan grave como en otras reformas tributarias donde ponían unos beneficios tributarios absurdos, como por ejemplo que los hoteles no pagaran ningún impuesto. Y nos llenamos de Hilton, estamos haciendo un gasto fiscal para que Hilton tenga edificios muy bonitos, que no me parece pues que sea lo que quisiéramos hacer con nuestros recursos públicos. Entonces, seguramente se mantendrán algunos beneficios tributarios, habrá lobby sobre eso, sobre los impuestos saludables, yo creo que pasa. Yo creo que eso pasa. En el Congreso yo sé que hay lobby fuerte pues, de las empresas que no quieren que esos impuestos pasen, pero también ahora ya existe lobby de organizaciones que le llevan trabajando esto mucho tiempo y que quieren que esto pase de una vez por todas. Bueno, pues María Fernanda, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Cuando tengamos alguna novedad, volveremos a llamarla. Cuando sepamos algo de cómo va el trámite de esta reforma, sabremos mejor entonces qué más preguntar para entender cómo va a ser ahora nuestra nueva vida tributaria. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Santiago, y a todos. Para seguir hablando sobre la reforma tributaria propuesta por el Minhacienda, José Antonio Campos, se encuentra con nosotros Andrés Giraldo, director del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana, habituales colaboradores de este y muchos otros espacios de Capital. Andrés, bienvenido a Capital Político, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Santiago, muchísimas gracias por la invitación, yo feliz de estar acá y bueno, y a los oyentes también un afectuoso saludo. Háblenme sobre esta nueva reforma tributaria. ¿Avanza en términos de progresividad? ¿Avanza lo suficiente en términos de estructuralidad? ¿Es una reforma tributaria que al menos en el papel cumple lo que promete? Yo creo que tenemos que arrancar con, digamos, unos puntos de partida básicos respecto, digamos, a la reforma como tal. Primero, necesitamos más recursos de impuestos. Nuestra tasa de tributación es baja respecto a países de Latinoamérica, nuestros pares, o respecto a países de la OECD. Entonces, es necesario aumentar el recaudo respecto al ingreso nacional. Dos, tenemos que prender reformas estructurales porque una gran parte de la carga tributaria actual recae sobre las empresas cuando la práctica en países al menos de la OECD, incluso de muchos de Latinoamérica, lo que se hace es revertir la participación, recae más sobre las personas que sobre las empresas. Entonces necesitamos también apuntarle a eso. Y tercera cosa que va en línea con revertir la participación de los impuestos de empresas hacia personas y de aumentar el recaudo, tenemos que pensar en reformas estructurales. Entonces, con esos 3 puntos de partida ya puedo abordar la pregunta. Entonces, ¿avance en progresividad? Sí, claramente. Las reducciones en las deducciones y en las exenciones tributarias para las personas que ganan más de 10 millones de pesos, se les va a aumentar la tasa efectiva de tributación y ese aumento va a ser progresivo. Entre más ganen, más van a resultar aportando en impuestos. Entonces, sí, avanza en progresividad. ¿Es estructural? Yo creo que ahí estoy en el punto medio. ¿Por qué? Porque no toca
tantos impuestos de las empresas, lo que hace es eliminar más exenciones que en el pasado se han diseñado para incentivar distintas actividades productivas, pero no ataca tanto la reducción de tarifas o la disminución de número de impuestos a las cuales están sometidas las empresas. Entonces, básicamente, estamos entre mitad estructural porque, digamos, los que ganan más van a aportar más, pero yo creo que falta más por atacar en ese frente fiscal. ¿Qué podría hacerse para mejorar ese problema? ¿Existe algo que sobre el texto actual pudiera hacerse para aumentar la posibilidad y sobre todo para reducir la posibilidad de que toque pasar entonces adendas o enmiendas a esta reforma tributaria, que es realmente pues lo que entiendo como el problema de la falta de estructuralidad? Sí, pues esta mañana estaba leyendo un trino del director del Observatorio Fiscal donde hacía una sugerencia con la cual yo estoy plenamente de acuerdo, y es, deberíamos promover la declaración de renta universal con exenciones, de manera tal que las personas de bajos impuestos, de bajos ingresos, perdón, así tengan que declarar renta, no tengan que pagar, pero al menos tener una idea acerca de cuáles son los ingresos de las personas. Y esa declaración universal que en muchos países existe, por ejemplo en Estados Unidos, es un mecanismo bastante útil para aumentarle el componente estructural a las finanzas públicas. El gran problema que tiene Colombia, y es algo que ya anunció el gobierno y ya anunció el presidente del Senado, Roy Barreras, lo van a atacar es en el primer semestre del siguiente año, y es la reforma laboral. ¿Por qué es importante y por qué está conectado con la reforma tributaria? Porque Colombia tiene cerca del 50, un poco más del 50% de informalidad. Son personas que generan ingresos, pero que no están tributando, que no están pagando. Entonces, una declaración universal, una reforma laboral que apunte a la reducción significativa de la informalidad podría ayudar a, digamos, a aumentar el componente estructural. Como eso lo van a aplazar, tenemos que quedarnos con, digamos, con la reforma actual. ¿Y qué podrían hacer? No sé, de pronto hacer algo más, mantener la progresividad, pero aumentar las personas que contribuyan a los recursos, a los impuestos, sin tener que generar una declaración de renta universal. Eso podría ir en la dirección correcta. Otro aspecto que no están tocando es el tema del IVA, pero pues creo yo que dadas las promesas realizadas durante la campaña, difícilmente van a abordar ese tema. El IVA viene siendo un problema desde hace rato. Mucha gente considera que debería tender a desaparecer, pero al mismo tiempo es el único impuesto tangible que tiene todo el mundo, ¿no? Es extraño, pero de verdad, desde quienes facturan por encima de ciertos valores hasta quien tiene que comprar ciertas cosas, perciben el IVA o ven que existe el IVA. ¿Eso qué efecto tiene? ¿Cómo debería reformarse el IVA? ¿Cómo debería repensarse? Resulta que el IVA, efectivamente, como usted lo menciona, lo tiene que pagar todo el mundo. Todas las personas, ¿no?, que consuman los bienes y servicios que están gravados por el impuesto al valor agregado. Por lo tanto, dado que tenemos un IVA, por ejemplo, a los yogures, pues personas de ingresos bajos, de ingresos medios, de ingresos altos que consuman yogur van a estar pagando lo mismo. Pero como proporción de su ingreso, claramente quien va a pagar más son las personas de bajos ingresos. El año pasado, en la reforma Carrasquilla, estaban proponiendo aumentar la base del IVA, tratar de llegar a que el IVA fuera más universal para muchos productos, muchos más productos de los que hoy están grabados, pero lo que hizo el gobierno Duque fue implementar la devolución del IVA. Al final del día, todos conocemos la historia, tuvieron que retirar esa reforma tributaria, renuncia Carrasquilla, entra el nuevo ministro Restrepo, presenta una nueva reforma tributaria donde no tocan el IVA, pero el gobierno sí dejó el programa de devolución de IVA para los ingresos más bajos. Entonces, todo el mundo paga lo mismo, pero con un mecanismo de devolución de IVA bastante estricto, podría, digamos,
disminuir un poco el impacto negativo que sobre los hogares de ingresos más bajos tiene este impuesto. Es decir, es una medida buena la devolución del IVA. ¿Y es posible, es viable? ¿Existe información suficiente? ¿Existe confianza suficiente para que la gente que quiera la devolución del IVA no se la inunde en burocracia y papeleo? Esa es una excelente pregunta y hace parte de la economía política de los impuestos en Colombia. Hay bastantes trabajos académicos en donde hacen estimaciones por deciles de ingreso. Para que quede absolutamente claro, se toman todos los ingresos y se dividen en 10 capas, en 10 rangos exactamente iguales, y los dos más bajos son los dos primeros deciles. Entonces, estos estudios académicos muestran que aproximadamente el gasto, por ejemplo, del decil 1 de ingreso en IVA es más o menos de 18,000 pesos, el del 2 es más o menos de 50,000 pesos y así sucesivamente. Si confiamos en estos trabajos académicos, podríamos, por ejemplo, actualizarlos y pues tenemos a la Dirección Nacional de Planeación que podría emprender este tipo de estudios y así poder diseñar un esquema de devolución de IVA en donde se devuelva a quienes de verdad lo necesitan. En eso avanzó el gobierno anterior y lo que ha planteado el gobierno del presidente Petro es que van a seguir fortaleciendo estos mecanismos porque son los mecanismos de identificación de personas para ejecutar las políticas sociales y ampliar los programas sociales que esta nueva administración planteó durante la campaña. ¿Hay algo que se me esté quedando entre el tintero? ¿Existe algún problema a solucionar? ¿Existe algo que resaltar que valga la pena dejar como una nota a futuro? Sobre todo pensando en que ya ahorita entra en el trámite del Congreso y entra a discusión. ¿Cuál debería ser un tema principal ahí, por ejemplo? Yo creo que el tema de impuestos, no solamente de tasas, sino de número de impuestos para las empresas. Ahí, digamos que la tarea queda pendiente, aunque de todas maneras hay que tener muy claro que uno sabe cómo entra una reforma tributaria al Congreso, pero no sabe cómo sale. Entonces, de pronto, en el camino se incluyan cosas o se quiten cosas. La presentación que realizó el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, es un poco preocupante, es un poco dramática respecto a las tasas efectivas de tributación de las empresas por sectores, y eso yo creo que es un llamado al equipo técnico del gobierno, Ministerio de Hacienda, DIAN, incluso Planeación Nacional, para que traten en el camino de arreglar esos faltantes. Pero yo creo que la reforma se quedó corta un poco en el tema de reducción de tasas y de número de impuestos para las empresas. Eso es una tarea pendiente y yo creo que debería el gobierno aprovechar que tiene un número importante de parlamentarios que lo apoyan para empezar a discutir un incremento gradual de la base gravable de las rentas, de nuevo, y hago énfasis para que lleguemos al estado ideal de todo el mundo declare renta, pero que solo a partir de cierto nivel de ingreso efectivamente pague renta. Recordar que declarar no es pagar. Declarar es sencillamente facilitarle la contabilidad a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales acerca del ingreso de los hogares. Así es que un plan gradual para llegar a la renta universal, a la declaración universal de ingresos de renta sería fenomenal. Y en eso creo que esta reforma se queda corta. Perfecto, pues Andrés, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Seguiremos nosotros pendientes del curso que siga esta reforma tributaria y pues bueno, del camino que coja y de, como usted bien lo dice, qué reforma va a salir cuando terminen las discusiones en el Congreso. Exactamente, Santiago, de eso tenemos que estar muy pendientes. Una cosa es cómo entra el articulado y otra cosa es cómo sale. Listos, muchísimas gracias. No, Santiago, muchas gracias por la invitación. Como con todas las reformas tributarias, obviamente hay objeciones y obviamente, y tal como lo hablábamos con María Fernanda Valdés, pues hay grupos, sectores sociales, gremios,
facetas, formas de la sociedad que obviamente van a saltar, van a presentar sus objeciones, y pues las reformas tributarias tampoco pues son perfectas, y nosotros queremos encontrar y hemos buscado quienes tengan objeciones con respecto a esta reforma tributaria pasada por el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, y en ello precisamente aparece el tema de las exenciones tributarias y la derogación de las exenciones tributarias. Por eso estamos aquí para hablar con María del Pilar Ordóñez, directora de la Corporación Colombia Crea Talento, CoCrea. María del Pilar, bienvenida a Capital Político. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Buenos días, Santiago. Mil gracias a ti por este espacio y a todo tu equipo que lo hace posible. Bueno, por favor, cuéntenme cuáles son sus objeciones con respecto a la reforma tributaria. Vale, desde CoCrea tenemos pues como una preocupación principalmente porque la reforma tributaria elaborada por el gobierno nuevo, entrante, que ha sido radicada en el Congreso de la República formalmente, contiene en su parte derogatorias una disposición que elimina varios apartes de la legislación vigente, tributaria y cultural, donde hay unos incentivos que se han ido consolidando a lo largo del tiempo y que benefician la labor de los autores, de los traductores, a los propietarios de las librerías, a los productores, a los distribuidores, a los exhibidores de obras cinematográficas y en general a todos los sectores de la economía creativa, cuando elimina el beneficio que gestiona la Corporación Colombia Crea Talento, CoCrea, que ampara todos los sectores creativos distintos al cine. Lo que tenemos, digamos, es una preocupación importante y estamos en la tarea de dar a conocer los beneficios de este incentivo, los resultados que ha tenido en sus 2 años de vida, para poder someter a consideración del gobierno nacional la posibilidad de suprimir la derogatoria de los beneficios en el sector. ¿Cuáles son esos resultados? ¿Cómo se ha verificado que estos beneficios tributarios surtan efecto? Bueno, me refiero en particular al beneficio que gestiona CoCrea, sobre el cual pues tengo resultados muy concretos. CoCrea es una corporación joven creada en el 2019 que inicia actividades en el 2020. En ese sentido, ha realizado 2 convocatorias y actualmente está en la tercera de ellas abierta. Hoy tiene un primer cierre y el 31 de agosto el segundo cierre. Estas convocatorias lo que hacen es seleccionar los proyectos de la economía creativa que le van a dar un beneficio tributario al inversionista o donante en los mismos del sector privado. Puede ser una persona natural, una empresa pequeña, mediana o grande, que decide apostarle a un proyecto cultural y creativo y por lo tanto recibe una deducción en el impuesto de la renta del 165% de aquello que donó. En el ámbito tributario esto es un beneficio considerable, pero al ser el sector cultural, digamos, un sector concreto con ciertas delimitaciones, pues es un beneficio que no va a quebrar las finanzas del Estado. En estas 2 convocatorias pasadas hemos logrado tener proyectos avalados que ya están ejecutados o están en ejecución ahorita, por un valor de 174.500 millones. También hemos logrado canalizar 119.400 millones de la empresa privada para estos mismos 81 proyectos que se han realizado. Esos proyectos se ubican a lo largo del territorio nacional. Tienen un comportamiento muy parecido, digamos, al desarrollo cultural del país, en el sentido en que se concentran bastante en Bogotá, Cali y Medellín, donde están la mayor parte de los agentes. Sin embargo, nosotros pues estamos en toda la tarea de extendernos a más departamentos. Actualmente los beneficiarios están en 11 departamentos. Queremos llegar obviamente al país. Pero esos 174.000 millones de los que hablo en los 81 proyectos ejecutados y en ejecución CoCrea, pues son recursos que realmente no creo que el gobierno, digamos, pueda suplir. Es el esfuerzo del empresariado en unirse a este modelo para poder generar, como ellos mismos lo dicen, un mejor país, generar un tejido social distinto, un diálogo, una articulación de la comunidad, etc. Entonces, pues lo que nos preocupa principalmente, más allá de la corporación en sí misma, de CoCrea, es el incentivo. El incentivo puede ser manejado por el Ministerio de Cultura. Ellos lo pueden gerenciar porque la ley lo permite. Hoy está en CoCrea porque hay un convenio y CoCrea fue creado con ese propósito entre muchos otros, pero nos interesa defender
esos 174.000 millones que se han logrado, pero también defender de la convocatoria vigente a más de 1.000 agentes que nos están pidiendo ser seleccionados en la convocatoria cuyo primer cierre es hoy. Entonces, necesitamos pues este apoyo y esta pedagogía y esta traducción de lo que hacemos, que no es fácil porque es un incentivo muy sofisticado, para que se entienda que, digamos, no perdemos sino esa suma, no solamente esa suma del sector privado, sino también perdemos una dinámica que traemos muy importante en la convocatoria vigente, donde realmente pues vemos un crecimiento importantísimo en la demanda. A hoy tenemos más de 1.000 proyectos en nuestra plataforma que se están cargando para ser seleccionados y hacer parte de este mecanismo. Tenemos ya proyectos postulados y cerrados, tenemos ya proyectos que han sido avalados por nuestros jurados. Entonces, pues estamos en una situación, como te decía al principio, de preocupación, porque pues es un mecanismo que va veloz, que en total tiene 1.345 personas, organizaciones o empresas del sector cultural tocando esta puerta hoy, y pues quienes llegan a tener una incertidumbre muy grande a partir de la erradicación de la reforma tributaria. Un poco suena como que están en una carrera contra el tiempo, ¿no? A ver en qué punto la aprobación de la reforma tributaria termina dando con la eliminación de estos beneficios, y mucha gente obviamente queda en la incertidumbre. ¿Existe algún canal de comunicación actual con el gobierno? ¿Han tenido la oportunidad de hablarlo con alguien para precisamente exponer como estas inconformidades y que sean resueltas de alguna manera? ¿Existe algún canal que necesiten, alguien con quien puedan hablar? Pues mira, la ministra de Cultura preside la junta directiva de COCREA. Como es una corporación mixta, tiene Estado, gobierno y tiene particulares. Del Estado, Cultura y Comercio son pues los socios, y en este caso está presidiendo la junta la ministra Arisa, entrante. Aún no nos hemos sentado con ella, pues porque ellos han estado como en su preparación de toda, también me imagino, pues sus planteamientos y defensas. Nosotros tenemos en este momento comunicaciones, solicitudes y tal, esperamos la semana próxima poder entrar en este diálogo, apoyar, si es del caso y si es la posición de la nueva ministra, la permanencia de los estímulos y en qué condiciones. Eso creo que va a ocurrir muy pronto, y pues inmediatamente esperamos que haya una junta directiva de COCREA pues con todo el lineamiento para seguir nuestras acciones. En el entretanto, pues estamos haciendo la pedagogía con el sector, con todos los agentes, digamos, que nos han contactado y a quienes también hemos buscado para que nos apoyen en esta cruzada, porque, digamos, un exministro como Ramiro Osorio es titular de varios proyectos en COCREA con la organización Teatro Mayor. Entonces, pues hemos tocado todas las puertas que tenemos a la mano como esa, para poderles decir, bueno, necesitamos apoyo en este análisis. Puede efectivamente terminar en que los incentivos cambien, o como tú dices, se limiten, o se vuelvan temporales, o bueno, pero en este momento estamos en cero, entonces estamos en esa cruzada. Pues es que lo que yo he hablado justamente ahorita con María Fernanda Valdés era que los beneficios tributarios habían quedado limitados y no derogados, es decir, que muchos que podían ser útiles, por ejemplo, como la transición a energías limpias, habían quedado como una posibilidad para acogerse a ellos, pero con un límite de aplicación que, pues nada, que simplemente mermaba un poco el margen de uso que se le estaba dando. Eso ya ha sido discutido, sigue en el texto de la reforma que fue radicada la parte que para ustedes tiene esa objeción, la limitación de esos beneficios en vez de su derogación, un poco sería una solución para ustedes. Para el sector sería una pérdida reducir el alcance de los beneficios, porque como te digo, pues han sido conquistas a lo largo de 30 años. Es un sistema que tiene varias paticas, varios beneficios, no enormes, pero sí importantes para el desarrollo del sector. Entonces, pues estaremos muy atentos a las opciones que nos den, esperamos que haya opciones y que ojalá la mejor sea
que permanecen como están. Entendemos perfectamente la política del ministro Campo y del presidente Petro en el sentido de que lo que se busca es un sistema tributario sin excepciones, con menores tasas de tributación, pero también creemos que estos beneficios son unos instrumentos de la política pública y que quien esté a cargo y al mando puede orientar, enfatizar, desincentivar, incentivar con ellos un determinado sector. Consideramos que el sector cultura debería ser uno de ellos. En este país que tenemos, pues con los problemas que conocemos todos, en la convivencia, en la alfabetización, en la educación, en la cultura, pues digamos que quitarle un incentivo muy chiquito a las librerías no me parece sintonizado con ninguna política en particular, ¿sí? O sea, todos creo que ahí tenemos un consenso en que los libreros deben progresar para que el país lea más. Tenemos un consenso en que los últimos 30 años del desarrollo cinematográfico en Colombia lo han puesto en la escena internacional y han generado trabajo y han generado desarrollo sectorial. Tenemos consensos en que los proyectos de arte y patrimonio que ampara COCREA, que son el 52% de sus proyectos, han generado en el territorio diálogos, como nos dicen los antioqueños, diálogos antes improbables. El empresariado se ha quedado en el proceso más allá del incentivo, porque vivimos una explosión social y hay una conciencia distinta de parte del empresariado. Entonces, pues yo sí considero que cualquier disminución es una pérdida en esta batalla que lleva años de poder construir una ley de mecenazgo y COCREA tiene un instrumento de mecenazgo, pues que tumbarlo sería bastante perdedor. Pues María del Pilar, vamos a estar muy atentos a los diálogos que finalmente acaben de surtirse con el gobierno. Sabe que tiene abiertos los micrófonos de este podcast para lo que nos quiera y nos pueda contar. Entonces, pues bueno, vamos a esperar cómo se va desarrollando el diálogo en torno a la reforma tributaria y cómo se solucionan estas objeciones. Muchísimas gracias. A usted, Santiago, a todo su equipo por este espacio que es fundamental para nosotros en esta pedagogía. Muy amables. Y vamos a cerrar este episodio de Capital Político con una nota que nos llamó la atención, que aparece en el medio independiente elarmadillo.co y habla sobre una cuenta fake en Twitter que se convirtió en un medio de propaganda pagado por la alcaldía de Medellín a través de un contrato gracias a un contrato hecho a través de Telemedellín o por medio de Telemedellín. Telemedellín, si ustedes lo recuerdan, es el canal de la ciudad de Medellín que fue utilizado de forma abierta, deliberada, explícita y absolutamente cínica por la alcaldía de Daniel Quintero como un medio de propaganda que sacó a periodistas que cuestionaban las acciones de la alcaldía, en donde el gerente dijo que a él lo que le gustaba era hacer caso y bueno, en fin. Esto simplemente es un episodio más en la forma en que los distintos gobiernos, en este caso el gobierno municipal de Medellín, termina utilizando su presupuesto para ensalzarse a través de cuentas falsas, es decir, no pagando pauta en los medios o diciendo somos los mejores, sino poniendo a alguien más a que lo diga de forma aparentemente independiente. Esta es una nota hecha por Juan David Ortiz Franco y Manuela Garcés Aldarriaga, y Juan David Ortiz se encuentra aquí con nosotros. Juan David, bienvenido a Capital Político. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola Santiago y gracias a ustedes por la invitación. Cuénteme cómo llegaron a este hallazgo, cómo se encuentran ustedes con esta cuenta que en este momento es el usuario de Twitter @FrenteAlPoder. Pues llegamos casi que por casualidad porque estábamos revisando la contratación de Telemedellín. Bueno, ahí hay que hacer un pequeño paréntesis para explicar por qué Telemedellín en el centro de todo esto. Telemedellín, como lo explicabas hace un momento, es el canal local de la ciudad, es un canal que tiene una junta directiva que está controlada por la alcaldía de Medellín y como consecuencia de eso, el alcalde de Medellín, el alcalde de turno, todos los alcaldes han puesto gerentes de Telemedellín como si se tratara de secretarios de despacho. Pero lo que lleva a que la contratación de la pauta oficial de la ciudad sea a través de Telemedellín es un convenio interadministrativo entre el canal y la alcaldía de Medellín, y es
pues ha hecho que ahí se sea la pauta que contrata la alcaldía de Medellín y otras alcaldías del Valle de Aburrá con medios de comunicación grandes, pequeños, medianos, alternativos, masivos, y por esa razón es que esos contratos son a través de Telemedellín, pero en realidad en concreto lo que pasa con esta cuenta fake y con este medio de comunicación en el que se convirtió esa cuenta fake es una contratación específicamente con la Secretaría de Comunicaciones de la alcaldía de Medellín y con el ISBIMED, que es una de las entidades descentralizadas de la administración local. Ahora sí, ¿cómo llegamos a eso? Estábamos revisando la contratación de Telemedellín precisamente porque estábamos haciéndole seguimiento a una alerta que nos habían hecho, unas personas nos habían contado de unas contrataciones extrañas, y eso es una reportería que en este momento tenemos en curso con unos medios de comunicación de fuera de la ciudad, y haciendo esa revisión llegamos a un medio de comunicación que se llama Frente al Poder, y aparecía entonces una contratación de pauta con Frente al Poder. Frente al Poder pues no nos decía a nosotros nada, no lo conocíamos, nunca habíamos escuchado hablar de ese medio, y hace parte de un conjunto de medios, son muchos más, un grupo muy que surgieron en los últimos 2 años y que han tenido contrataciones de pauta con la alcaldía, algunas más grandes, otras más pequeñas. Cuando Manuela, que estaba revisando esa contratación, me mandó la cuenta de Twitter de @Frente al Poder, yo revisé la cuenta de Twitter y me di cuenta que estaba bloqueada. Me pareció muy extraño, la revisé en incógnito, y al revisarla en incógnito me pareció aún más extraño que era una cuenta con más de 20.000 seguidores para un medio de comunicación que realmente no existe, porque si uno revisa hoy son publicaciones, casi la totalidad de ellas, de comunicados y boletines de prensa de la alcaldía de Medellín. Y si uno revisa el historial de su cuenta de Twitter, se da cuenta que la totalidad de sus publicaciones son esos mismos boletines y comunicados, y que además sus reacciones son casi que nulas. Pues una cuenta con 20.000 seguidores que tiene un me gusta o 2 me gusta en una de esas publicaciones, pues a uno le debe generar algún tipo de inquietud por lo menos. Y revisando esa cuenta y tratando de entender de dónde venía, me di cuenta que es un personaje que se hizo muy famoso, o era un personaje que se hizo muy famoso en Medellín durante la cuarentena en 2020, que era @Javier Restrepo o algo parecido, y ese personaje se hizo famoso precisamente porque era un personaje, porque no existía. El tal Javier Restrepo era un tipo que tenía en su perfil de Twitter una apariencia súper intelectual. El tipo hacía unos comentarios a publicaciones de periodistas o de algunos políticos de oposición aquí en Medellín, siempre atacando y confrontando a las personas que cuestionaban a Daniel Quintero. Y yo en 2020 me puse a revisar esa cuenta alguna vez, que me respondió alguna cosa a mí, y me di cuenta que era una cuenta fake y que había tenido unas identidades en el pasado, algunas de ellas muy chistosas veces, de arrobas de usuarios en Twitter, y en ese momento pues estaba posando de intelectual y de profesor, pero ya la revisión del principio del funcionamiento de la cuenta se daba cuenta que realmente no había sido siempre Javier Restrepo, sino que antes se había llamado Malcriado Meme, y antes había tenido un montón de identidades, y en esas identidades estaba desde un personaje casi infantil que hablaba de noticias del entretenimiento, que hablaba de que era fan de J Balvin, hasta uno hace relativamente poco que se dedicaba a mover la campaña de Quintero en Medellín y de Carlos Fernando Galán a la alcaldía de Bogotá en 2010 años, que ha mutado de identidades muchas veces, cuya última identidad personal fue la de Javier Restrepo, pero después de ser Javier Restrepo se convirtió en @Frente al Poder, y Frente al Poder es un medio contratado por la alcaldía de Medellín para publicar ahí propaganda realmente, porque no es más que eso. Habiendo publicado esta nota, ¿qué se espera o qué implicaciones puede tener esto? Santiago, es que realmente yo más que esperar repercusiones de ese orden, creo que lo que tiene que pasar es una discusión de sociedad amplia, de ciudad en el caso de Medellín, pero de sociedad, una discusión de país, podríamos decirlo así, sobre el papel de los medios públicos y sobre lo que está pasando con esos medios públicos utilizados, como en el caso de Telemedellín, como si fueran secretarías de despacho y oficinas de propaganda oficial. Ahorita que vienen las elecciones de 2023, ojalá fuera ocasión para que se active esa discusión y eso haga parte del debate de ciudad. Pero realmente más allá de eso, creo que no pasa nada, y no pasa nada desde hace mucho tiempo. Eso quedó demostrado también en el 2018 con la bodega de Fico y con la evidencia de la destinación de recursos públicos para la creación de cuentas falsas desde la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín, y que no pasará nada con eso. Se ha puesto en evidencia también ahí mismo en Telemedellín con el uso que le hizo desde la alcaldía de Sergio Fajardo, pasando por la de Alonso Salazar, llegando a la de Aníbal Gaviria, luego Federico Gutiérrez y ahorita Daniel Quintero, con la utilización de sus servicios informativos en función de la exposición de su imagen, no solamente de sus servicios informativos, sino también en general de los espacios del canal, con los programas personalistas que todos ellos tuvieron, con excepciones, hay que decirlo,
de Quintero, que lo que ha hecho es valerse del noticiero para que le haga publicidad y propaganda. Y entonces yo creo que realmente, por más que en muchos momentos se haya hecho muy evidente que existe una utilización inadecuada de recursos públicos, de esos espacios públicos, para exaltar la figura de personajes que casualmente muchos de ellos, casi todos los que mencioné ahorita, han tenido aspiraciones presidenciales, pues entonces lo que resta es simplemente, ojalá, una ciudadanía más activa que esté vigilando que eso no pase, porque realmente investigaciones o sanciones, poco o nada de eso ha ocurrido a pesar de que existen evidencias muy claras de esa mala utilización de esos recursos. Entonces no es más que eso, esperar que por ejemplo, para 2023 se pueda pensar en que por lo menos se invite a los candidatos a la alcaldía a que, independientemente de quién sea el ganador, que no nombre gerente como si fuera un secretario, que no monte al gerente de Telemedellín en la tarima y se tome la foto con él como si fuera su secretario de gobierno. Es lo que ha venido pasando en Medellín desde el origen de Telemedellín. Perfecto, pues Juan David, muchísimas gracias. Nosotros pues vamos a estar pendientes de qué pasa y estamos de acuerdo. Nosotros desde el comienzo y en varias ocasiones nos hemos pronunciado en favor de que los medios públicos retornen al Estado y a los distritos y a los municipios y no queden en manos de los gobiernos. Eso por supuesto incluye este medio y esta área sonora y este podcast. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes y seguimos conversando. Hasta aquí este episodio de Capital Político. Recuerden que todo lo que ocurre en las plataformas en donde ustedes oyen podcast, gracias a Capital Sonoro, ocurre porque lo hacemos en conjunto y en trabajo mancomunado y colectivo con María Alejandra Cuestas, nuestra productora, Cian Bernardo González, nuestro editor, y Juan Pablo Conto, nuestro periodista investigador. Recuerden también que esto es comunicación pública, es decir, no necesitamos de ningún tipo de financiamiento, no tenemos un programa de suscripciones o un muro de pagos, y en cambio sí necesitamos de ustedes y les pedimos que nos ayuden replicando este contenido, recomendándonos para que más y más gente se entere de lo que estamos haciendo y se pueda conectar con el trabajo que realizamos en Capital Político y en todos los otros podcasts de Capital Sonoro. Hasta aquí nuestra emisión. Muchísimas gracias por su audiencia. En una semana nos oímos. Capital Sonoro.